Entonces vamos con el primer versículo. Esta es la historia de Noah. Noah era un hombre justo, íntegro. Fue él en sus generaciones hacia Dios y se encaminaba siempre Noah. Mira, aquí tienes varias palabras. ¿Te fijas en la fonética? Dice Ish, Sadik, Tamil. Y luego en la parte del segundo renglón dice Elohim, Kitatale, Noah. En este versículo, por lo menos aquí te dice se encaminaba. ¿Sí? Pero no es nada más encaminar, ese es un tipo de conducta. Sin embargo, el hecho que te diga se encaminaba hacia Dios, dijimos que el nombre de Jehová era ¿qué? Misericordia. Misericordia. Y dijimos que Dios era el nombre de, o bueno, Elohim. Justicia y rectitud. Justicia y rectitud. Entonces, quiere decir que para que Noé camine hacia Dios, ese hombre tiene que ejercer de cierta manera su vida. No es como los demás que, sí, yo lo quiero seguir. No, él se está encaminando hacia la rectitud. Por eso te dice Ish, Jehová Sadik. rectitud. Jehová significa, no, Misericordia. significa misericordia. Cada que aparece su nombre tiene que ver con misericordia. En este caso, cuando aparece el nombre de Elohim, o que significa Dios, tiene que ver con rectitud. ¿Sí? Pero en esta situación, otra vez, el hecho de que él se encamine hacia, quiere decir que Noé Dios no lo está buscando, sino que de él está saliendo que él busque de Dios. En esta parte encuentras la palabra alajá, en la que está Kitalel. Esa palabra es una base. ¿Se acuerdan que es una alajá? Una alajá tiene que ver con lo que agregan los rabinos. Las alajás judías son las formas de, a final de cuentas, de acercarte a Dios. Pero lo interesante de esto es que se te está diciendo que se encaminaba siempre Noé hacia Dios, y está usando la palabra alajá. Quiere decir que entonces Noé iba un paso más adelante del buscar de Dios. En esta situación podríamos tal vez considerar que Noé está buscando siempre la manera de servir al Padre. O sea, no en un sentido de, sí, yo voy a buscar al Señor. No, sino que lo que hago pensando en no dañar lo que Dios dice. O sea, él tiene un nivel todavía más elevado que cualquier persona. Podríamos decir que él es otro Moisés. Ahora, aquí lo bonito está en que para que ocurra un cataclismo, siempre debe de haber tres cosas que deben estar unidas. Una vez que tienes una Hamel, que estás pidiendo consolación, ¿qué viene? Viene un Mashiach. Una vez que viene un Mashiach, ¿qué obtienes? Un Oshea, una salvación. Esto está ligado siempre en la escritura. Para que llegues a Naham tiene que haber un problema. Entonces, el hecho de que te esté diciendo en este versículo que Noé se encamina, te esté diciendo Hitalejen, es decir, que tenga una alajá para encaminarse hacia Dios, quiere decir que él está buscando una ham, una consolación. Y no nada más él, sino tiene que ser también su familia. Hitalej es la raíz para alajá, que significa un caminar. Y entonces aparece un Mesías. El Mesías, para nosotros que nos gusta encasillar todo, Cristo es el Mesías y ya no hay otro Mesías. Y como Cristo es el Mesías, resulta que ya nadie más puede serlo. Y cuando hablamos de esto, lo primero que se les ocurre decir es ahí estaba Jesús. ¿Sí? Fíjate, vamos a Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dice el 26, tenía mayores riquezas el vituperio de Cristo.
Y ahí es cuando dicen, Cristo, pues sí, ¿quién más que Jesús? Entonces, ¿qué pasa? Es que Moisés estaba viendo a Jesús, ¿sí? Eso es lo que dicen. ¿Por qué? Porque como te menciona Cristo, para ti Cristo es Jesús, y como lo tienes encasillado, cualquier cosa que no sea Cristo ya no es Jesús, y como ya no es Jesús, entonces no sirve de nada. Pero lo que te está diciendo el versículo, si transporta la palabra Cristo al hebreo, ¿cuál sería Cristo? El Mesías. Lo que te está diciendo este versículo es, teniendo mayores riquezas que el vituperio de ser Mesías. ¿Y qué va a hacer ese Mesías con el pueblo? Salvación. ¿Por qué? Porque ellos están pidiendo un Naham. ¿Sí me explico? Piden un Naham, están en la esclavitud en Egipto y piden un consuelo. ¿Y qué dice Dios? Vamos a buscar a un hombre, aquí está, Moisés. Muy bien, Moisés, entonces Moisés se convierte en Mesías, no importándole las riquezas que tenía en Egipto. Pues es que si ves desde acá en el siguiente, dice, por la fe dejó Egipto, pues Cristo no estuvo en Egipto. Pero es que como ya estaba escondido Cristo en el Antiguo Testamento, por eso para él es que Cristo, y aparecía el ángel del que es Cristo, y es una cristofanía, y te empiezan ahí a hacer un chorro de ideas. ¿Sí? Pero no ese es el contexto, porque te está mencionando a Cristo. Tú encasilla a Cristo, nada más a Jesús, y no tienes nunca esto. Lo que ocurre con Noé es que Noé se convierte en un Mesías. ¿Y qué viene a dar ese Mesías? Una salvación. Ahora, si eso es una regla de precedencia, quiere decir que en el futuro tiene que haber también un Naham, un clamor por Naham. ¿Qué es lo que dice el cristiano? Ya ven, Jesús, por tu pueblo, porque estamos sufriendo. Pero para que sufran, realmente tienes que sufrir por el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Muerte y resurrección de Cristo? Entonces, si el Evangelio es la palabra y tienes que hacer la palabra, la consolación tiene que venir para personas que pidan que les apoye en esto que tiene que ver con la palabra. Pero si tú estás pidiendo que Jesús venga para quitarte de sufrir, quiere decir que a ti no te importa el vituperio. No tienes un Naham, entonces no puede venir el Mesías, entonces tú no vas a obtener salvación. ¿Sí me explico? O sea, siempre está todo relacionado. Siempre, siempre, siempre. Volvemos a lo mismo de Hebreos. Tú encasilla a Jesús, a Cristo, y entonces tendríamos que decir que Moisés era Cristo. ¿Y estamos mal? No, pero si lo ves desde el punto de vista encasillado, sí. Porque lo que estaba viendo Moisés era Cristo, era Jesús. Por eso dice Jesús, en una parte dice Jesús. De esto habló Moisés. Está Hebreos. Es que Moisés, ¿sí me explico? O sea, encasillas a Jesús, a Cristo, y ya de ahí no te mueven. Ni con mula, ni que te jalen. ¿Por qué? Porque ya lo tienes encasillado y no sabes que es un Mesías. Como te lo están traduciendo del griego, que es Cristo, y no te lo están poniendo en el español, que debería ser Mesías, y no sabes que es un Mesías, pues automáticamente relacionas y encasillas a todo. Luego, en 10 y 11. Y tuvo Noah 3 hijos, cuyos nombres eran Shem, Yam y Jafet. Y entonces se corrompió la tierra ante Dios y se llenó la tierra de pillaje. Hay 3 pecados por el cual Dios trae juicio al mundo. 1, idolatría. 2, sexo ilícito. 3, homicidio. Cuando llega a cierto nivel estos 3 pecados, o sea que ya llegan a un nivel como que superior, Dios interviene para traer juicio. Ahora, aquí en esta situación ya estamos viendo un 4º pecado, y la palabra que usa aquí es pillaje, y la palabra que usan acá de la fonética sería jamás. ¿Han escuchado a el grupo Hamás? Es esto. Y esta palabra jamás significaría, aquí dice pillaje, pero significaría robo con violencia. Cuando te está mencionando aquí la palabra jamás es porque eso estaba muy elevado. Bueno, versículo 12. Y observó Dios a la tierra y vio que se había confundido porque había degenerado todo ser viviente su proceder sobre la tierra. Aquí en esta parte
encuentras esto de corrompido. Eso de corrompido ya es una depravación en cuestión sexual y de idolatría superior. ¿Y ¿Sí? eso qué? Y esto tiene que ver precisamente con lo que habla Pablo. Primera de Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y Primera de Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Entonces, cuando te está hablando de corrompido totalmente, aquí te usa la palabra basar. Y basar tiene que ver con ser viviente o toda carne. Aquí está traducido como todo ser viviente, pero es toda carne, quiere decir que hasta los animales habían comenzado a pecar. Precisamente por eso es la causa del diluvio, porque ya hay una especie de depravación a un nivel superior, no nada más el robo, no nada más ese tipo de cosas, sino que subió completamente mayor, de una forma superior. Y como para que los animales también, pues ahí ya te da a ver como que algo no estaba completamente bien. Luego vamos al 13 al 14. Entonces le dijo Dios a Noah, el fin de todo ser ha llegado ante mí, pues se colmó la tierra de pillaje por causa de ellos y he decidido que los voy a exterminar de la tierra. Haz para ti un arca de madera de encino y harás divisiones en el arca y luego las revestirás por dentro fuera con brea. ¿Por qué creen ustedes que Dios le pida a un hombre que haga una arca cuando él con un milagro puede salvar a las personas? Digo, que haga descender lluvia del cielo no es un milagro. Para la salvación de Noé y su familia, de los Porque de animales. todos modos le iba a pedir también, o sea, está mostrando misericordia, porque cuando él empieza a hacer el arca también les empieza a decir que pues lo que va a suceder, o sea, les está dando todavía una última oportunidad para que se arrepientan. Pero no podría haber traspuesto como no. Me lo llevo a otro lado de pobres, creo yo. Pero tendría que llevar a la familia, los esposos, y no a lo mejor ¿No podría? Mira, Ezequiel 14:14. Si estuviese en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. Va a destruir Dios a Israel y les dice, fíjate lo que les dice, si nada más estuviera, ¿quién y quién? Noé, Daniel y Job, nada más ellos se salvarían. ¿Qué quiere decir eso? Porque acá está usando un arca para salvar Está mostrando misericordia con la familia, al final de cuentas. Porque si no, nada más serían ellos solitos y ya. Ni siquiera la familia. Nada más sería el puro Noé. Génesis 18:32 al 33. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor. Si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Cuántas personas salvó Dios con Lot? Dos de sus hijas, 4. Bueno, al final 3. 3. ¿Sí? En esta situación está usando... Salen 4. Pero no funciona la cuarta. En esta situación está usando un arca porque está protegiendo a la familia. Aparte de que está protegiendo a la familia, lo que no hay, fíjate cómo es que ni siquiera haya 10 justos. Porque si hubiese visto 10 justos, ¿qué ocurre? No destruye la ciudad. No lo hubiera destruido, pero quiere decir que si están salvando nada más a Noé, está haciéndolo por su familia. Por eso lo que les decía ayer, todos tienen hijos poquito antes de los 100 años o a los 100 años, pero a él le impide tener hijos hasta los 500. Volvemos a lo mismo, ¿cómo les hubiese ido a los hijos? Si de por sí vemos que cambian después de que salen, como por qué Dios permitiría que sus hijos se contaminen durante 300 años con los otros. ¿Sí? O sea, eso también es una parte para apoyar a la familia.
Está viendo ahí una especie de apoyo, ¿sí? Luego del 15 y 16. Y así le debes construir de 300 codos de longitud, aproximadamente 180 metros, 50 codos de ancho, 30 metros, y 30 codos de alto, 18 metros. Una ventana le harás al arca y en un codo 60 centímetros la rematarás en lo alto y a un lado. En lo alto y a un lado una puerta le pondrás, un nivel, un segundo y un tercero. Bueno, en esta situación encuentras que en el primer nivel estaba el ganado, en el segundo nivel estaban las aves y en el tercero estaban los reptiles y los humanos. Lo que a veces pasa es que a veces en esta situación está haciendo Noé algo y no entiende qué o por qué. Fíjate lo que dice Proverbios 28:5. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Eso es lo más complicado. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no entendemos el juicio. ¿Sí? Que Dios le esté diciendo que se haga una arca, ¿qué es lo que pasaba por la mente de él? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Pero Dios se lo está pidiendo y él tiene que hacer esto. Luego el paso 17, y yo voy a enviar un diluvio de agua sobre la tierra para exterminar a todo ser viviente que tenga aliento de vida que existe debajo del cielo y todo lo que hay en la tierra. ¿Qué es lo que tiene que hacer él? Tiene que hacer un acto de fe. Eso sí, es un acto de fe. ¿Por qué? Pero ese acto de fe nada más es creerlo, es actuarlo. El acto de fe viene cuando Dios te dice vas a hacer, y el acto de hacer, ahora sí que técnicamente es cuando tú lo empiezas a realizar. Pero si te fijas en este mismo paso te dice que tenga aliento de vida. Algunos consideran que también había en ese entonces demonios caminando. Y ya habíamos visto en una ocasión cuando veíamos que los hijos de los hombres o los hijos de Dios empiezan a buscar a las mujeres, ¿sí? Por eso te está diciendo aquí aliento de vida. Quiere decir que entonces esos otros seres puede ser que no tengan el aliento de vida dado por Dios. Luego el 18. Y he de concertar un pacto contigo, por el cual tú ingresarás al arca con tus hijos y tu esposa, y las esposas de tus hijos contigo. ¿Cuál pacto tenía Dios con Adán? Porque Dios debió de haber tenido un pacto con Adán. O sea, 6:7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, ahí prevaricaron contra mí. Sí, ellos como Adán. ¿Cuál pacto? Eso es algo que nosotros no vemos, ¿sí? Porque nosotros nada más leemos la Biblia, pero no profundizamos en ella. Pero el hecho de que, o sea, un hombre judío te esté diciendo que Dios tenía un pacto con Adán, quiere decir que él sabe más a profundidad que nosotros, ¿sí? Pero si ya tiene Dios un pacto con Adán, y aquí le está diciendo que él ha de concertar un pacto con Noé, quiere decir que eso no es nuevo. Y el hecho de que Noé lo esté aceptando también implica un acto de fe, pero no un acto, volvemos a lo mismo, no un acto de fe de no hacer, sino de llevar a cabo. Para que Noé tenga que seguir los mandamientos de Dios, quiere decir que tiene que haber una alianza entre Dios y él. Luego el 19 al 21. Y de todo animal viviente, de toda especie, 2 ejemplares de cada llevarás el arca, para que sobrevivan contigo, macho y hembra que sean. De las aves en su especie, y de las bestias en su especie, y de todo tipo de reptiles por su especie, 2 de cada cual vendrán contigo para sobrevivir. Y tú juntarás para ti todo tipo de alimentos que sean comestibles, y los acopiarás contigo, y será para ti y para ellos lo que comerán. Dios está como que siempre haciendo cosas para que parezcan que no son un milagro de él. Sí, sí. De toda especie, 2 ejemplares de cada llevarás al arca. Llevarás, ¿sí? Y luego le está diciendo que él va a juntar la comida, y le está diciendo que él va a hacer todo. Ahí, ¿cómo puedes decir
que es un milagro de Dios. Porque realmente no está ocurriendo como que un milagro como tal. Todo lo va a hacer Él. ¿Sí? Por eso parecen los milagros como que, pues es que, porque Dios siempre tiene esa parte, podríamos decir como que ambigua, en la que, pues, a ver, tú ahí te las encargas. Nada más obedece lo que te estoy diciendo. Ahora, en el 20, si te fijas, te pone a las aves como principal, como un orden jerárquico. Y te pone de las aves en su especie, de las bestias, y luego al final los reptiles. Si lo pone por importancia, debería ser primero las bestias, porque esas van en el primer nivel. Y luego tendría que ser las aves, y luego tendrían que ser los reptiles. Pero está poniendo a las aves por primer instancia, más que a los animales. Es lo mismo que con Sem, Cam y Jafet. El orden, bueno, no creo que lo vimos. El orden no es así, de los hijos. Pero lo está dejando primero a Sem, que es de donde proviene la palabra, como primer lugar. Ok, luego el 22. E hizo Noah de acuerdo a todo lo que le ordenó Dios, así lo hizo. Aquí, esta palabra, el 22, se va a repetir constantemente en lo que vamos a estar leyendo. E hizo Noé de acuerdo a todo lo que Dios le ordenó, así lo hizo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando vimos que Dios está hablando de los muertos? Que dice, vivió tanto y se murió, vivió tanto y se murió, vivió tanto y se murió, haciéndote un hincapié en que la gente se está muriendo. ¿Sí? En esta situación va a ser recurrente este versículo porque es importante e imperativo que sepas que Noé realizó lo que Dios le ordenó al pie de la letra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la destrucción del mundo. Y si estás hablando de la destrucción del mundo, el Mesías tiene que cumplir a cabalidad las ordenanzas de Dios. Si el Mesías no cumple a cabalidad las ordenanzas de Dios, ¿qué pasaría entonces con el acto de destruir al mundo? Lo que hace el Mesías es una transición entre las cosas malas a una línea recta. ¿Sí? Eso significa que el Mesías tiene que ser recto y tiene que cumplir a cabalidad, porque lo que va a ser una destrucción de lo que hay antes. ¿Ok? Si él no es recto y él también anda medio así, cualquiera que muera aquí puede increpar acá y decir, ¿por qué él anduvo así y a mí me estás matando cuando tú estás permitiendo que no lo sea? Por eso ese versículo se va a estar repitiendo y repitiendo, porque tiene que mostrarte que el Mesías tiene que cumplir al pie de la letra lo que se le manda. Hay algo en el Instituto Bíblico que te van a enseñar y que significa una regla de precedencia. La regla de precedencia dice que la primera vez que ocurre se va a repetir todas las demás veces. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo la destrucción del mundo. Luego tienes la redención de Israel por medio de Moisés. Lo que Moisés dice está acorde con lo que Dios ordena. Y luego tienes a Jesús viniendo a dar la redención a todo el mundo. ¿Lo que Jesús ordena está acorde con lo que Dios dice? No, porque nació de una virgen, sin un humano. Y además él es hijo de Dios, el unigénito. ¿Sí me explico? La regla de precedencia tiene que ser siempre la misma. Si no es coherente el Mesías con lo que Dios ordena, no puede ser Mesías, porque cualquiera puede increpar a Dios y decirle, tú no eres justo, porque tu hijo o tu Mesías no es justo, y como tu Mesías no es justo, me estás inculpando a mí de muerte de algo que no es correcto. Bueno, ahora entiendes por qué el judío no acepta a Jesús como Mesías. Claro. ¿Por qué? Porque si ese Mesías viene a dar redención y resulta que está siendo contrario a los Mesías que se mencionan en la Biblia, no puede ser Mesías.